Medidas de forma. Hoy vamos a hablar sobre sesgo y kurtosis. Información importante que nos revela el comportamiento de nuestros datos. Tenemos sesgo. A partir de la media vemos si hay asimetría negativa o positiva. Simetría negativa porque la cola está más a la izquierda. Y aquí tenemos asimetría positiva. Tenemos esta cola que nos denota números mayores a la media. Aquí en la simetría negativa tenemos valores menores a la media. Y una simétrica, que quiere decir que se acomoda o se ajusta a una distribución normal. Con respecto a la kurtosis, nos va a dar información con respecto a si está nuestra distribución de los datos, o los datos forman o están apuntalados, o si se ajustan a una distribución normal, que sería una mesocúrtica, o si están más planos, ¿sí? Que se llama platicúrtica. Esto lo podemos ver a través del histograma, ¿sí? A través de la densidad o de su frecuencia, dependiendo de los datos como los estemos midiendo. Entonces, las medidas de simetría o sesgo. Una distribución es simétrica si la mitad de la izquierda de su distribución es la imagen especular de su mitad derecha, es decir, como un efecto Bizarro, un efecto espejo. En las distribuciones simétricas, tanto la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto, porque son medidas de tendencia central, coinciden justo las tres en el centro, es decir, tienen el mismo valor. Tendremos la simetría, la cual puede ser positiva o negativa en función del lado que se encuentra la cola de la distribución, como les había comentado anteriormente. Entonces, la media tiende a desplazarse hacia los valores extremos, hacia la cola izquierda o la derecha. Entonces, cuando yo tengo o no coinciden los valores, como les decía en el punto 2 aquí, la mediana y la moda no coinciden, va a haber asimetría. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, vemos que la media tiene un valor aquí y la mediana está más a la izquierda. Entonces podemos ver que aquí hay una cola hacia la derecha, es decir, aquí hay una simetría positiva, ya que aquí hay valores extremos, tal como nos dice aquí. La media tiende a desplazarse hacia los valores extremos, miren, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí tengo la media y aquí tengo una cola, quiere decir que aquí hay valores extremos positivos, por lo tanto hay una simetría positiva. Aquí tengo la media, ¿sí? Miren que la mediana y la moda están a la derecha. Aquí tengo una simetría negativa, ya que tengo valores extremos que son pequeños, menores a la media, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, usted puede identificar cuál es el comportamiento de sus datos. Dice, bueno, tengo la media, pero es asimétrica o tiene simetría negativa o positiva. Veamos la relación entre la media, la mediana y la moda. Entonces, el eje de simetría básicamente va a ser la media. O sea, aquí tenemos simetría negativa, una curva perfectamente simétrica y una simetría positiva. Entonces, aquí tengo asimetría negativa porque tengo una cola, la cual los datos o valores extremos son menores que en la media, ¿no? Y está más apuntando hacia la izquierda. Aquí hay una simetría, miren que los tres valores de la medida de tendencia central coinciden con respecto a lo que habíamos dicho anteriormente. Coinciden los tres valores, las tres medidas. Aquí hay una simetría positiva, ya que tengo valores extremos a la derecha, ¿sí? Son mayores a la media. Tenemos entonces un índice de asimetría de Fisher, ¿sí? Que mide el sesgo. Esta fórmula aquí habla cuando los datos son agrupados, porque aquí tengo la marca de clase menos la media al cubo por su frecuencia dividido para n por la visión estándar al cubo. Es decir, obtengo la visión estándar y la elevo al cubo. La simetría está basada en el tercer momento de los datos, ¿sí? Ya hablando un poquito más de momentos, que es un tema de estadística, la simetría es el tercer momento de los datos. De ahí viene en el índice otra forma de obtener la simetría, puede ser la simetría de Pearson, para multimodales, distribuciones multimodales, cuando tengo más de una moda. Cuando tengo una moda puede ser esta de aquí, ¿sí? Que sería
La media menos las modas dividido por la segunda estándar. Y cuando tengo múltiples modas, tengo 3 veces la media menos la mediana dividido para la desviación estándar. Entonces, como les decía, ¿no? Es positivo la simetría cuando la distribución es asimétrica hacia la derecha. ¿Sí? Aquí tengo asimetría positiva. En cuyo caso la moda es inferior a la mediana. Aquí está. Esta moda es inferior a la mediana y a su vez a la media aritmética. ¿Sí? El coeficiente de simetría es negativo, este ejemplo, cuando la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Efectivamente, aquí en cambio la mediana y la moda son mayores a la media. ¿Sí? Y cuando los tres valores coinciden, las tres medidas, hay una simetría, es decir, su coeficiente va a ser igual a 0. Ahora hablemos un poco sobre la kurtosis o apuntamiento. Entonces, va a ser platicúrtica cuando la kurtosis sea menor que 0, mesocúrtica cuando sea igual a 0 o aproximadamente 0, ya vamos a ver un ejemplo, y leptocúrtica cuando sea apuntada o apuntalada. Esto quiere decir que la kurtosis sea mayor que 0. Miren que aquí la kurtosis es menor que 0, miren que es más aplanada esta distribución. Este histograma y aquí tenemos un gráfico, un diagrama de cajas. ¿Sí? Seguramente aquí voy a tener alguna frecuencia, algunas modas. Es por eso que está más aplanada esta distribución. Aquí se ajustan estos datos mayormente a una distribución normal. Aquí va a ser una mesocúrtica, su kurtosis va a ser igual a 0. Y el tercer escenario es que sea apuntada. ¿Sabes? Si se puede observar, hay una mayor frecuencia, una mayor concentración en el centro. ¿Sí? Aquí tengo espacios donde no hay una frecuencia. Veamos más adelante un ejemplo. Entonces, cuando hay simetría, son mesocúrticas y son más parecidas a una distribución normal. ¿Pero para qué me sirve la kurtosis? La kurtosis es una medida de variabilidad utilizada para caracterizar la morfología de la distribución. De esta forma se pueden comparar distribuciones simétricas con el mismo promedio o media e igual dispersión dada la desviación estándar. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Una kurtosis negativa es más aplanada, platicúrtica. Cuando tengo una kurtosis, una mesocúrtica, se asemeja más a una distribución normal. Y cuando tengo una kurtosis positiva, quiere decir que la kurtosis es mayor que 0 y va a ser leptocúrtica. Entonces, resumiendo lo que es kurtosis, leptocúrtica más apuntalada, mesocúrtica un ajuste a una distribución normal y platicúrtica vamos a tener que sus datos son más aplanados, es decir, su frecuencia, sus barras en un histograma. Entonces, la kurtosis, la fórmula que vamos a observar, se ajusta a una distribución normal, donde la kurtosis, la distribución normal es igual a 3. Entonces, vamos a ver el coeficiente de exceso de kurtosis, donde vamos a restar ese 3. Entonces vamos a mostrar la fórmula con datos agrupados y datos no agrupados. Datos agrupados tenemos aquí la kurtosis, que es la sumatoria de igual a 1 hasta acá. De la marca de clase menos la media elevada a la cuarta, por la frecuencia dividido para n por la desviación estándar a la cuarta menos 3. Con esto ya se corrige, ¿sí? Y tenemos para datos agrupados la kurtosis. La kurtosis es el cuarto momento de los datos. El sesgo es el tercer momento. Datos agrupados, no agrupados, perdón. Tenemos asimismo xi, más bien es cada uno de los datos, cada una de las observaciones menos su media elevada a la cuarta por la frecuencia. ¿Sí? Con lo que han ocurrido. Dividido para n por la desviación estándar a la cuarta, menos 3, menos el factor de corrección o de exceso de kurtosis. Aquí está, ¿no? Donde xi es cada valor en el conjunto de datos, es decir, para datos no agrupados, x en la media, n es el tamaño del conjunto de datos y s es la desviación estándar. Ahora veamos un ejemplo en R. Entonces tenemos que activar, o bueno, si ya tiene instalada la librería Moments, la llamamos, ¿sí? Le llamamos a la librería y ahí ingresamos los datos. Estos datos son datos de la circunferencia de mazorca en cacao, en centímetros. Obtenemos la media
tenemos aquí este vector, el cual ha sido asignado a datos mazorca. Obtenemos la media de este vector que está asignado a datos mazorca, lo cual me da 22.44 centímetros. Obtenemos el histograma, ¿sí?, de datos de mazorca. Le pedimos que nos muestre en R las barras de color celeste, sky blue, donde el título principal va a ser histograma de circunferencia de mazorca, tal como está aquí, y que en el eje de las Y me ponga que es la frecuencia. Entonces calculamos el sesgo, ¿no? Skewness, datos de mazorca, le asignamos a sesgo, donde el sesgo aquí llamo y me muestra sesgo, que es menos 0.0039949, que es aproximadamente 0. La kurtosis, ¿sí?, kurtosis de los datos, y le pido que me muestre cuánto es el valor de la kurtosis, que es 2.482571. ¿Sí? También puedo llamar a esta función que es sumar, que me da un resumen de la variable de datos mazorca. ¿Sí? Esta variable al cual fue asignado este vector, donde están todas las circunferencias en centímetros. Y bueno, en este resumen tengo el mínimo de las circunferencias, que es 20.5 centímetros, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, 22.4, la media, 22.44, el tercer cuartil, que es 23 centímetros, y el máximo de las circunferencias, que es una media posición, el máximo, que es 24.20 centímetros. Entonces aquí visualizamos el histograma, y con la visualización del histograma ya podemos sospechar temas como el sesgo y la kurtosis. Por ejemplo, el sesgo aquí es menos 0.003, es cercano a 0. Habíamos hablado de que el sesgo puede haber asimetría positiva, negativa, o que la B, en este ejemplo, la figura B puede ser una simétrica, ¿sí? Entonces, con la interpretación vemos que menos 0.003, aquí con la asimetría es negativa, es asimetría negativa, ¿sí? Es la figura C. Tendría una cola de este lado. Pero vemos que más bien en este caso, ¿sí?, en este caso los datos no muestran tanto una cola, ¿no? Más bien se ajustarían a una B, a una distribución simétrica. ¿Pero por qué? Porque este valor es casi cero, ¿sí? ¿Cuándo es más pronunciada las colas, ya sea positiva o negativa? En negativa, en este caso, cuando yo tenga un valor mucho más alejado de cero, es decir, puede ser menos 3, menos 2. Ahí sí voy a tener en este caso una simetría negativa, es decir, una cola de este lado. Pero esto más se ajusta a una distribución normal, que sería como una simetría que se ajusta a una distribución normal, sería el caso B. ¿Por qué? Porque es casi cero, el cero. La kurtosis es 2.48. La kurtosis nos dice qué tan apuntalada o plana, o si se ajusta a una distribución normal, que sería el caso B. Platicúrtica es el caso C, y leptocúrtica, es decir, más apuntalada, el caso A. Entonces, en este caso es 2.48. Entonces, si la kurtosis es mayor que 0, es leptocúrtica, es decir, el caso A es más apuntalada. Y podemos observar el histograma si uniéramos los puntos aquí. El ajuste, sí, tiene un apuntalamiento, porque miren que estas dos barras del centro, sí, hay una mayor concentración de las observaciones, hay una mayor frecuencia. Entonces podemos concluir que sí, efectivamente, este histograma es una leptocúrtica, ¿sí? Hay un apuntalamiento y nos dice que es 2.48, ¿sí? Porque es mayor que 0, es leptocúrtica, el caso A. Y en el caso de la simetría, como es más cercano a 0, podríamos decir que es el caso B, que es más bien ajuste a una distribución normal, porque el sesgo es cercano a 0, a pesar que es negativo, es cercano a 0, ¿sí? Bien, estas son las referencias. Gracias por ver el video, dale like y si te gustó, suscríbete.